Esto es el canal False Guys. Mi nombre es Rodrigo Pérez Devoto. El día de hoy estamos con Pablo Sánchez Nasif. Él es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello. También cuenta con un MBA en la Escuela Europea de Dirección Empresa. Y es a su vez fundador y presidente de la asociación Todos Tenemos Derecho. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Rodrigo, muy honrado por la invitación. De verdad te agradezco que nos hayas considerado para todo, especialmente en la coyuntura en que nos encontramos, ¿no? En toda América Latina, sobre el reconocimiento y la igualdad de derechos independientemente de la orientación sexual de las personas. El día de hoy te hemos invitado, Pablo, porque queremos conversar un poco sobre la acción de inconstitucionalidad que está presentando el colectivo eh, Derechos para Todos, ¿verdad? Y un poco sobre la comunidad LGBTQ en el Perú. La primera pregunta que queríamos hacerte era, ¿en qué consiste esta acción de inconstitucionalidad que está presentando este colectivo del cual tú formas parte? Eh, ¿Cuáles son sus aristas principales? Si nos podrías explicar un poco. Bueno, la acción de inconstitucionalidad tiene una finalidad muy clara, ¿no? A juicio del colectivo, del cual forman parte varias organizaciones, entre ellas está Todos Tenemos Derechos, está también el Instituto Peruano por la Libertad, el IPL, están también otras organizaciones que se han unido a este colectivo, por eso se llama colectivo, porque no es una organización en sí misma, es la sociedad civil organizada. Y lo que plantea es muy sencillo. Lo que plantea es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, tienen los mismos derechos. ¿Cómo lograrlo? Las iniciativas, no solamente en el Perú, en el resto de América Latina, siempre han sido a través de leyes. En los países se ha buscado la igualdad de derechos a través de leyes de unión civil. El problema es, ¿qué pasa si los congresos no aprueban las leyes de unión civil? A nuestro juicio, esto ni siquiera deberá ser necesario discutirlo a través de una ley. ¿Por qué? Porque es tan discriminatorio tratar a personas iguales con leyes distintas como tratar a blancos con negros con leyes distintas. Los blancos y los negros tienen los mismos derechos y las personas homosexuales y heterosexuales también, a nuestro juicio, tienen los mismos derechos. Así lo sostiene el colectivo Derechos para Todos. Para lograrlo, la vía no es entonces el Congreso, sino es directamente una acción por igualdad de derechos, por no discriminación ante el Tribunal Constitucional. La diferencia es fundamental, Rodrigo. ¿Por qué la diferencia es fundamental? Porque es una discusión que ya no es política, es exclusivamente jurídica. Y por otro lado, no necesita de una deliberación por parte de congresistas o no necesita una deliberación por parte de una asamblea, sino sencillamente depende de una decisión del TC que determine si en efecto la discriminación actual, que es que unas personas por su orientación sexual heterosexual puedan acceder a derechos que las personas por tener una orientación sexual distinta no pueden acceder, como la propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estamos buscando con la acción es que si se declara inconstitucional la actual discriminación, que unas personas puedan acceder en un derecho y otras no, se eliminen dos palabras del artículo 326 del Código Civil y dos palabras de la ley 30007 de actual vigente, que es la ley actual que regula la unión de hecho en el Perú. Esas dos palabras, que son hombre y mujer, permitirán que cualquier pareja, independientemente si son dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, puedan tener el mismo acceso a las instituciones de la unión de hecho, que son principalmente el patrimonio común y es principalmente la asistencia social y médica. Es lo que se buscaría con lo que ha buscado la unión civil, pero a través de otra vía, una vía alternativa, una vía mucho más directa, una vía mucho más corta, una vía jurídica y no política. Correcto. Ahora, ¿podríamos considerar discriminación el hecho de que las personas de un mismo sexo no puedan acceder a esta sociedad ganancial? Sí, sin duda, porque al final del día cada persona deberá ser libre de poder estar con quien quiere estar. Y si termina siendo una discriminación, que si tú eres libre en principio de poder estar con quien quieres estar, tengas derechos de propiedad disminuidos. ¿Qué queremos decir con derechos de propiedad disminuidos? Lo cierto es que si una persona tiene preferencia sexual heterosexual, tendrá acceso a poder estar con una pareja y tener acceso a, por ejemplo, patrimonios comunes. No sucede, en cambio, si lo vemos con una persona con una preferencia sexual homosexual. ¿Qué pasa con una persona que tiene esa orientación, una orientación diversa, una orientación distinta a la mayoría? Resulta que entonces esa persona no puede acceder a los patrimonios comunes. Es decir, desde el punto de vista de derechos de propiedad, no hay un derecho de propiedad igual. ¿Por qué? Porque las personas heterosexuales tienen un derecho de propiedad más pleno que las personas homosexuales. Lo mismo pasa con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Una persona heterosexual es libre de manifestarse y puede manifestarse en toda su expresión. Sin embargo, una persona
de orientación homosexual, a través de un tratamiento distinto de la ley, no puede desarrollarse igualmente, porque no me vas a decir que es igual una persona que sabe que viviendo en pareja tiene un patrimonio común a una persona que sabe que viviendo en pareja no tiene un patrimonio común. ¿Qué es lo que sucedió en el mercado negro? Eso es lo que siempre ha pasado. El mercado negro es las vías que encuentran las parejas homosexuales para lograr crear patrimonios comunes. Entonces termina siendo un contrasentido que por existir una prohibición, las parejas homosexuales sean obligadas, por ejemplo, a crear empresas. A crear empresas para administrar sus patrimonios comunes en la casa. Algo que no necesitan hacer las parejas heterosexuales. Otro sinsentido. Se ven la necesidad de crearse contratos entre ellos mismos para crear las obligaciones que no les reconoce la ley si pudiesen tener una unión de hecho como lo tienen las parejas heterosexuales. Nuestra discusión es importante resaltarlo. La iniciativa de esta acción no es sobre el matrimonio igualitario. Consideramos que el matrimonio ya es una institución quizá un poco más religiosa, que es otro tema. Aquí es un tema exclusivamente de discriminación de derechos. Es completamente discriminatorio que unas personas, por tener una orientación sexual distinta a la orientación sexual típica, no puedan acceder a las mismas instituciones que el derecho civil ha creado para proteger el derecho de propiedad. Correcto. Queríamos hacer énfasis en el derecho de propiedad que hace un momento nos comentaste. ¿Nos podrías comentar un poco la importancia del derecho de propiedad para una economía? Porque como bien nos has comentado, estas personas no pueden acceder plenamente al derecho de propiedad. Y si los comparamos con personas heterosexuales, efectivamente existe una diferencia, ¿no? Entonces queríamos saber un poco la importancia del derecho de propiedad para una economía de libre mercado. Sí, bueno, yo soy el ejemplo perfecto, ¿no? Mis paisanos, los venezolanos, han visto cómo el país se ha ido hacia abajo precisamente porque cada vez se han limitado más derechos de propiedad. Hay un índice, el índice de libertad económica que publica el Heritage Foundation, y no es casualidad que los países con mayor libertad económica son los países donde los individuos tienen más bienestar. La riqueza de un país no se mide, y eso ya ha sido demostrado con el tiempo, no se mide solamente por los recursos naturales. Se mide sobre todo por las libertades económicas que tienen las personas. Porque cuando una persona tiene libertades económicas, que en realidad eso se traduce exclusivamente, Rodrigo, a derechos de propiedad. En la medida que las personas tienen más derechos de propiedad, tienen más incentivos para lograr hacer empresas, para lograr cumplir su proyecto de vida, y eso redunda en una riqueza para toda la sociedad. Porque esa es la maravilla del capitalismo, Rodrigo. La maravilla del capitalismo es que solo la sociedad te premia a ti como empresario si tú le has dado un bien útil a la sociedad. Si tú eres un empresario y le das un bien inútil a la sociedad no te lo va a comprar. Entonces, prácticamente ese negocio no va a funcionar. Solamente los negocios prosperan cuando lo que ofrece el empresario es útil, es bueno para la sociedad, lo valora subjetivamente y considera que entonces debe seguir comprándolo. Entonces, por eso es que el derecho de propiedad siempre está ligado a la bienestar y la riqueza de los países. Un país con más derecho de propiedad necesariamente siempre será un país más rico. El ejemplo perfecto es Inglaterra, el ejemplo perfecto es Estados Unidos, el ejemplo perfecto es Canadá. En América Latina el ejemplo perfecto es Perú. Y un país en la medida que tenga menos derecho de propiedad será un país más pobre. Ejemplos tenemos dos, básicos, fundamentales. Cuba y Venezuela. Y Venezuela, el ejemplo es perfecto. Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina hace 40 años, donde había mucho más derecho de propiedad, a ahorita ser prácticamente el país más pobre de América Latina y también el país con menos derecho de propiedad. La relación entre desarrollo de la persona y derecho de propiedad es prácticamente indisociable. Perfecto. Ahora, queríamos nosotros establecer una relación. ¿Crees tú, Pablo, que se puede establecer la relación y decir que vulnerar los derechos constitucionales de un grupo, ya sea la comunidad LGBTQ, conlleva el peligro de poder vulnerar derechos de otros grupos minoritarios? Sí, por supuesto, claro que sí. En realidad, el problema de la democracia inicialmente es que se confundía la democracia con el gobierno de la mayoría. Y siempre se olvida la otra parte de la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría respetando a las minorías. No debería importar si uno es mayoría o minoría que tengas los mismos derechos. Esa discusión ha sido lo que ha originado siempre las peleas y las batallas y conquistas sociales. En primero eran los indígenas, era la esclavitud. Nada más por un hecho de raza, eras esclavo o eras libre en una sociedad. Luego, por el tema de la raza, tenías más derechos o menos derechos y pasó toda esta revolución en Estados Unidos, pasó lo del apartheid. Y así han empezado estos grupos minoritarios, porque además tienes que tener en cuenta, Rodrigo, que uno siempre es minoría de algo. El concebir al pueblo como una sola masa uniforme, igual, es un grave error. Porque en realidad todas las personas podemos coincidir en ciertas ideas, pero también vamos a tener ideas en las cuales no vamos a coincidir.
Entonces, en la medida que un grupo de personas coinciden en una idea determinada y la mayoría no coincide en esa idea determinada o en esa situación determinada, será minoría. Por eso es que las mujeres también se reconocen, ahorita el movimiento feminista crítico está muy de moda, porque reconocen una igualdad, piden una igualdad de derechos por su carácter de mujer. Igual ha pasado con las personas afroamericanas, igual ha pasado con las personas indígenas. Lo cierto es que independientemente de lo que seamos, nuestras críticas naturales, lo cierto es que deberíamos tener los mismos derechos. Entonces, en la medida que una sociedad, que la mayoría de una sociedad, en cualquier parte del mundo, reconoce que dice que una minoría tiene menos derechos, lo que está diciendo también al futuro es que las demás minorías también van a tener menos derechos. Y eso es extremadamente peligroso, porque lo que hace es fundar las bases para una sociedad discriminatoria. Y ese es el gran problema de los países sin libertad. Son sociedades profundamente discriminatorias. No es casualidad que los regímenes más despóticos, más terroríficos del mundo hayan sido regímenes que se caracterizan por perseguir a sus minorías. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la solución para evitar este tipo de discriminatorias legislaciones? ¿Qué mecanismo de control podríamos nosotros utilizar viviendo en una democracia? Muy sencillo, un sistema de derecho, un Estado de Derecho en el cual todos tengan los mismos derechos. Por eso la fundación en la cual yo soy parte se llama Todos Tenemos Derechos, porque yo creo que ese es lo fundamental, ¿no? O sea, que todos tengamos los mismos derechos. Y creo que hacia allá va el derecho global. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una corriente ahorita muy moderna que es sentar los principios en la Constitución. Que la Constitución de cualquier país no solamente tenga la forma organizativa del gobierno. Las constituciones de hace 50 años, Rodrigo, eran así se organiza el poder legislativo, así se organiza el poder judicial, así se organiza el poder ejecutivo. Ahora no son así. Ahora las constituciones se caracterizan también por decir estos son los derechos de las personas. Estos son los derechos fundamentales de las personas. Estos son los principios por los cuales se va a regir el sistema de derecho de este país. Yo considero que esa es una vía mucho más cierta y la vía correcta es buscar que todas las personas tengan los mismos derechos constitucionalmente reconocidos y que ninguna ley pueda ir en contra de esos derechos reconocidos. Si nos basáramos nada más en un sistema de derecho donde existan nada más derechos subjetivos, derechos humanos, derechos fundamentales y principios que estén gravitando por todo el sistema jurídico, podríamos estar seguros que no habrá discriminación, porque lo que se buscaría es proteger los derechos, no los intereses egoístas de las legislaciones determinadas de ciertos políticos. Porque es cierto lo que pasa en el mundo entero. Mira, la sensación del mundo entero, Rodrigo, es una sensación de corrupción. En todo el mundo la gente lo que grita es queremos evitar políticos corruptos, ya no queremos más corrupción. Recientes son los casos en América Latina, pero la verdad de decirlo no son en América Latina nada más. En Francia ha reventado hace poco un problema con la empresa que se encargaba prácticamente de todos los ferroviarios, y está el caso de Siemens también. O sea, lo cierto es que a nivel mundial lo que se reclama es un llamado a la anticorrupción. ¿Y por qué ocurre la corrupción? Porque se terminan creando tantas leyes, en un sistema de puras leyes, que terminas creando una burocracia que incentiva la corrupción. Sin leyes no le darás tanto espacio a la corrupción, porque lo que permitirías es que cada persona pueda hacer lo que quiera. En la medida que tienes más leyes en un país, ese país es menos libre necesariamente. Ejemplo perfecto, los países socialistas. Los países socialistas, históricamente, se han caracterizado por tener muchas leyes. Los países libres son libres porque tienen menos leyes. Es mucho más difícil que se cree una ley en Cuba, una ley en Venezuela, a se cree una ley en Estados Unidos. Y es mucho más difícil que se cree una ley en Inglaterra que en Estados Unidos. Y por eso es que se dice que Estados Unidos es menos libre que Inglaterra. En la medida que un país promueva más leyes, es un país más esclavo de sus políticos. Y en la medida que un país tenga menos leyes, por eso yo pienso que el sistema de derecho perfecto es un sistema nada más de derechos subjetivos y principios del derecho que graviten sobre el sistema, será un país extremadamente libre. Casualmente no lo pensaba yo nada más, lo han pensado todos los filósofos del Common Law, ¿no? El Common Law está fundado sobre una idea de no tener legislaciones particulares, legislaciones por parte de políticos, legislaciones egoístas y pasajeras, sino nada más reconocer una Bill of Rights, una carta de derechos y unos principios que giran alrededor de todo el sistema y que el derecho sea impartido a través de la sociedad y los jueces. Correcto. Ahora, tenemos entendido que según Hayek, la ley mata el derecho. Queríamos conocer un poco más la concepción que tiene Hayek sobre el derecho. Si nos podrías explicar un poco. Claro, Hayek desarrolló básicamente dos libros, desarrolló
esa idea en La Constitución de la Libertad, uno de sus primeros libros sobre el tema, y luego de un simposio que tuvo con Bruno Leoni y Milton Friedman, se conocieron los tres en una conferencia, y los tres luego de esa reunión sacaron 3 libros. El de Bruno Leoni fue Libertad y Ley, que va un paso más allá de Hayek, y luego la Hayek publica Derecho, Legislación y Libertad. De hecho, es interesante ver cómo fue una reunión tan impactante que los tres sacaron sus libros estrella. Milton Friedman sacó en ese momento Capitalismo y Libertad. ¿Qué decía Hayek? Hayek se dio cuenta que había una diferencia fundamental entre derecho y legislación. Para él el derecho era el producto de las costumbres de las personas, de las sociedades, y que el derecho no puede ser creado por una mente humana, que eso era ley, que la ley en cambio era un mandato racional, escrito, positivo por parte de un legislador, y que hoy tú eras político, entonces tú creabas tu propia ley, y al día siguiente yo era político y yo eliminaba tu ley y ponía mi ley, que eso era legislación, pero que eso jamás había sido derecho, que eso se empezó a confundir derecho y legislación con Kelsen, que cómo era derecho antes de Kelsen, que cómo siempre ha sido derecho en la historia de la humanidad. Muy sencillo. Si la sociedad considera que robar es malo, no hace falta que esté escrito en ningún lado, no hace falta que esté en un código penal. Si la sociedad considera que robar es malo, va a castigar a los ladrones. Y han llegado a través de una costumbre de respetar, pero no racionalmente, sino lo han descubierto a través de ensayo y error, la sociedad misma ha descubierto que a los ladrones hay que castigarlos, porque se tiene que respetar el derecho de propiedad. Entonces Hayek decía que el derecho no era creado por ningún ser humano, sino que era descubierto por la sociedad. Pero no por una sola persona, sino por toda la sociedad durante años y años y años, que se van formando las costumbres legales, las costumbres jurídicas, y que van castigando ciertas conductas porque se buscan proteger ciertos bienes jurídicos. Entonces decía, por ejemplo, que es interesante ver cómo todas las sociedades siempre protegen la vida. Y históricamente todas las sociedades, independientemente de las culturas, han buscado proteger el derecho a la vida de las personas que hacen vida allí, si son consideradas iguales. Eso no fue creado por un legislador. Que un legislador luego lo positivizó, está bien, pero lo cierto es que eso surgió espontáneamente. Entonces Hayek decía que nada más debía haber legislación para identificar esas conductas repetidas a lo largo del tiempo que se identificaban como derecho. Eso es lo que dice Hayek, que la única legislación legítima era esa. Que el resto de legislaciones, que son las que realmente conocemos, que son legislaciones productos de lobbies políticos, que son legislaciones producto de intereses egoístas, de partidos políticos que llegan al poder, y un partido llegó al poder, y para llegar al poder le prometió a una empresa que iba a aumentar los impuestos para las empresas extranjeras. Es una legislación que no es costumbre, pues. Es una legislación producto de un lobby político. Esas legislaciones son las que están en contra de Hayek. Claro. Ahora, aterrizando un poco más esto que nos comentas de la concepción de Hayek sobre el derecho, específicamente en el artículo 326 del Código Civil, podríamos decir que existe este prejuicio de parte del legislador o estos intereses al solamente permitirle a las personas heterosexuales establecer una unión de hecho. Mira, es interesante verlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque como dirá Cicerón, las leyes hay que analizarlas en su contexto histórico. Lo cierto es que el artículo 326 del Código Civil peruano, igual que todos los artículos que regulan la unión de hechos en América Latina, cuando se escribieron fue hace más o menos 2 décadas y media, fue toda una actitud reformista de los códigos civiles en los 80. Prácticamente más de la mitad de los países de América Latina reformaron sus códigos civiles durante esa época. Y claro, consideran la unión de hecho como hombre y mujer. Pero claro, las sociedades van evolucionando y van cambiando sus costumbres, van modernizando sus costumbres. Lo cierto es que ahorita la sociedad mundial considera que las uniones de hecho no deberían estar restringidas nada más a parejas heterosexuales. Y esta discriminación ocurre, y Hayek allí tiene toda la razón, esta legislación ocurre por un exceso de legislación. Por eso ocurre esta discriminación. Si elimináramos la palabra hombre y mujer del artículo 326, ya entonces cualquier pareja, independientemente de su sexo o orientación sexual, podría estar junta. Porque ¿qué es lo que pasa? El artículo te dice, será unión de hecho aquella unión entre un hombre y una mujer, quienes, libres de impedimento matrimonial, puedan constituir una unión de hecho. Entonces, imagínate que a ese artículo le quitamos la palabra hombre y mujer. Quedaría de la siguiente manera. Unión de hecho será aquellas personas que quienes, libres de impedimento matrimonial, durante más de 2 años puedan constituir una unión de hecho. Entonces, el problema siempre es falta de legislación. Imagínate ahora, posición más liberal, volvámonos más radicales todavía, hagamos como hizo Savigny. Savigny, cuando en la época de Savigny no existía el Código Civil en Alemania. ¿Qué pasaría? Bueno, 2 personas
que se quieren mutuamente, quieren compartir un proyecto de vida en común, firman un contrato de unión de hecho. Y en el unión de hecho dicen, mira, nosotros nos sometemos a estas condiciones, un contrato. Y no hay código civil, entonces no está prohibido hacer ese tipo de contratos. Correcto. En la mía que haya menos legislación, siempre las personas van a ser más libres. Antes eran libres con una regulación de unión de hecho heterosexuales. Si quitamos dos palabras, fíjate, si quitamos dos palabras, ampliamos el espectro de la legislación a más personas, ahora las parejas homosexuales también. Y si eliminamos el código civil, seremos todavía más libres. Por eso es que yo creo, y allí apuntaba a Leoni fue un gran maestro desde ese punto de vista, porque Leoni siempre decía que no había que las sociedades más libres eran las sociedades sin legislación, como Inglaterra. Leoni siempre decía el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra, que tiene una carta de derechos milenaria prácticamente, porque es la primera protoconstitución de la humanidad, y unos principios que rigen todo el sistema de justicia anglosajón. Una última pregunta para no quitarte más tiempo, Pablo. ¿Cuál vendría a ser entonces la diferencia entre el imperio de la ley y el imperio del derecho? El imperio del derecho será el imperio de las costumbres escogidas por los pueblos. El imperio del derecho será el imperio donde si dos personas tienen un problema, vayan ante un juez a pedirle que imparta justicia y que el juez falle en virtud de las costumbres de ese pueblo. El imperio de la ley no es el imperio del derecho. El imperio de la ley es el imperio donde los legisladores han decidido qué debe ser penado y qué no debe ser penado. Y para explicarlo siempre es mejor utilizar con ejemplos. Si una sociedad considera que una persona es inocente y la costumbre y la sociedad considera que una persona mató a un asesino, pero esa persona, en vez de ser un asesino, es un inocente, esa persona, bajo el imperio del derecho, podría ir libre. Eso en Estados Unidos, como lo llaman jury nullification, que es la sociedad en sí misma puede rebelarse contra una ley. Eso es imperio del derecho. La sociedad lo que considera lo hace ley. Lo hace derecho, mejor dicho. El imperio de la ley es distinto. Si una persona, si un amigo tuyo, por ejemplo, mata a un terrorista que se sabe que ha matado a un montón de personas, ese amigo tuyo, que a juicio de muchos, por no decir de todos, sería un héroe, ese amigo tuyo iría preso. Eliminó una amenaza mundial, eliminó una amenaza para toda la sociedad, pero como el derecho dice que una persona, si mata a otra persona, debe ir presa, entonces caes preso. Ese es el ejemplo más impresionante. Pero lo que pasa el día a día es peor todavía. Lo que pasa el día a día es que cada vez nos encontramos más amarrados y sorprendidos por las leyes. ¿Qué quiero decir con sorprendidos? Que de repente hiciste algo que hace 2 años no era ilegal, y resulta que hubo una ley que salió, nunca te enteraste porque la producción legislativa cada vez es más grande en todo el mundo, y ahora sí es ilegal. Entonces te diste cuenta, fue a la mala. Ese es el imperio de la ley, el imperio donde lo que dice la ley es la palabra sacrosanta, pero en verdad no es una ley, no proviene de ningún dios. La ley proviene de personas que hacen política y que realmente promueven leyes por intereses políticos egoístas. Recuerda, Rodrigo, que la representación aquí es fundamental. Si tú le das un poder a un abogado, tú le dices claramente a un abogado cuáles son las capacidades que tiene un abogado. Claro. Tú le dices en un poder a un abogado, tienes derecho a vender mi carro. Pero entonces, porque digas vender mi carro, no es que tienes derecho a vender tu casa. Él nada más tiene derecho a vender tu carro. Pero no pasa así en política, Rodrigo. ¿Qué es lo que pasa en política? Yo confío en Pablo Sánchez. Yo confío en Nicolás Maduro como político, como congresista. Y resulta que Nicolás Maduro entonces va a poder decidir desde el punto de vista político sobre todos los temas que en ese yo no va a estar de acuerdo. No es que yo le dé un poder explícito y mínimo a Nicolás Maduro sobre determinados temas políticos. Le voy a dar un poder libre, una carta blanca, para que pueda hacer todo lo que quiera desde el punto de vista de la política según lo que él considere representando mi voto. Entonces, ese problema en la teoría de la representación política, muy distinto a la teoría de la representación jurídica, permite que los legisladores tiendan a fallar y a legislar en contra de su pueblo. Y por eso es que siempre los sistemas totalitarios y siempre los sistemas autoritarios se han basado en la ley. El imperio de la ley es el imperio de Hitler. El imperio de la ley es el imperio de la Unión Soviética. El imperio de la ley es el imperio de Cuba, de Fidel. El imperio de la ley es el imperio de Chávez. Chávez lo hizo todo a través de la ley. Ha sido esta última fase de Venezuela que inclusive ha llegado al exceso de ir en contra de la ley, pero resulta que Chávez, que atropelló todas las libertades políticas, atropelló todas las libertades económicas de los venezolanos, lo hizo todo a través de la ley. Entonces el problema quizás sea que confiamos demasiado en la ley y deberíamos, yo creo, quizás más confiar en la sociedad organizada.
todas las cosas buenas que han pasado en la humanidad no han sido gracias a la ley, ha sido a pesar de la ley. Porque las propias sociedades buscan autoorganizarse con o sin ley. Y hay un ejemplo que siempre me ha parecido interesantísimo. Un ejemplo que me parece realmente que ejemplifica todo la diferencia entre derecho y ley. Si tú prohíbes la compraventa por una ley, la gente de todas formas va a seguir comprando y vendiendo. Vas a encarecer la compraventa, pero vas a seguir comprando y vendiendo. No puede, la sociedad no puede una ley en contra de la sociedad. Entonces eso es una ley ilegítima. Eso no pasaría si no hubiesen leyes que puedan prohibir costumbres. En cambio, si tú eliminas el no matarás del Código Penal, la gente no va a salir corriendo a matar a la gente. Porque la costumbre es no matar. Y la costumbre es que si alguien mata debe ser castigado. Entonces, en realidad, el derecho realmente solo es legítimo en la medida que venga la costumbre. Y ese solo es el derecho. La ley no es así. La ley es el producto de la razón de un hombre, de un político, o de un grupo de políticos. Pero es la razón de un hombre, no es descubierto por la sociedad. Lo que busca realmente la ley es al revés, más bien, Rodrigo. Lo que busca la ley siempre es modificar las costumbres. Y eso es lo que me parece a mí extremadamente peligroso. Que en una sociedad donde es normal hacer ciertas conductas, la ley venga y trate de cambiarlas, pese a que toda la sociedad está en contra. Correcto. Bueno, Pablo, gracias por contestar esas preguntas. Te deseamos mucha suerte con la acción de inconstitucionalidad que están presentando. Y nada, gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Ha sido un gusto.